Y sí quisiera su opinión sobre lo que dijo hace 48 horas, casi 48 horas, el presidente Lenín Moreno respecto de que la mesa no quedó servida y de que sí hay dificultades económicas. Él dice, no estoy diciendo que el país está quebrado, vamos a salir adelante, ha dicho el presidente Lenín Moreno, pero ha reconocido que la mesa no quedó servida como había sido una expresión recurrente en el último tramo de su administración, la del entonces presidente Rafael Correa. ¿Cómo le ve usted? Sí, efectivamente, la mesa no está servida. Lo que llama un poco la atención es que el presidente Moreno lo diga y recién en este momento, porque ya la situación se veía complicada desde hace rato, ¿no es cierto? Pero efectivamente la mesa no está servida, el gobierno va a tener que tomar decisiones muy importantes, principalmente porque hay un déficit fiscal muy abultado, de alrededor del 8% del PIB. Y eso significa que el gobierno va a tener que recurrir a endeudamiento y va a tener que buscar las fuentes de financiamiento para poder sostener el gasto público en lo que queda del año. Y si es que no se logran esas fuentes de financiamiento, habría un impacto muy importante para la economía. Es decir, tenemos un déficit de más de 7.000 millones de dólares. Exactamente, más de 7.000 millones de dólares. ¿Cuáles podrían ser las fuentes para cubrir eso? Bueno, necesariamente para financiar eso tiene que provenir de endeudamiento externo. El tema es que el país en los últimos años ha recurrido al endeudamiento externo e interno también de una manera muy significativa, muy importante y muy agresiva. Entonces, recientemente acaban de entrar 2.000 millones de dólares como endeudamiento externo a la economía ecuatoriana. Y ese tema de los 2.000 millones de dólares es lo que nos ha tenido un poco anestesiados y en general se ha sentido que hay liquidez en la economía y no la contracción económica no se ha sentido tan fuerte por parte de la población. Anestesiados, dice usted, o sea, ha servido solamente para, digamos, como un paliativo, pero no como una solución definitiva. Exactamente. El endeudamiento externo que se inyecta a la economía por la vía del gasto no es una solución definitiva. Es solamente un paliativo para pasar una situación complicada. Entonces, este modelo de endeudamiento externo para sostener gasto corriente no es sostenible en el tiempo, no va a ser sostenible en el largo plazo. Necesariamente el gobierno tiene que buscar una vía de endeudamiento externo y tiene también que, para financiar y además refinanciar la deuda con más largos plazos y mejores condiciones en cuanto a tasa de interés se refiere, porque el endeudamiento al que hemos accedido recientemente ha sido muy caro. Y por otro lado, también tomar medidas de control del gasto, porque no es sostenible en el tiempo mantener un ritmo de gasto muy abultado y financiarlo vía endeudamiento externo. Este anuncio del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, de, por ejemplo, no ordenar las vacantes que todavía existen en el sector público, ¿puede ser parte de esas medidas de ajuste de las que usted habla, economista? Sí, definitivamente van a ayudar, pero habrá que ver cuál es el impacto. Exactamente, puede ser un impacto muy marginal el que pueda tener. Pero es un punto de partida, ¿no? Dentro, digamos, de la línea de austeridad que se le ha demandado al Estado central, digamos, este anuncio del ministro, todavía no tenemos mayores luces, simplemente hecho este anuncio. No sabemos cuántas vacantes son, por ejemplo. Claro, y además ha hablado de un plan de austeridad donde se va a incorporar aquello, pero no sabemos qué más se incorporará a ese plan de austeridad. Así es. Son señales positivas. Yo creo que el gobierno actual lo que está haciendo en este periodo, y además es entendible porque está recién arrancando su periodo de gobierno, pero lo que está haciendo y está muy enfocado es en mandar señales a la economía de que va a haber un manejo más prudente y ordenado. Todavía no hay acciones concretas, todavía no se ha visto el programa económico completo del gobierno, pero sí se han enviado señales positivas y esta señal, por ejemplo, del tema de no reemplazar posiciones vacantes en el sector público, es como que una señal de confianza en la economía que permite una mayor estabilidad y también que las empresas vayan ganando confianza en el gobierno. Eso es positivo finalmente para la economía, porque la idea es que la confianza empresarial y la confianza del consumidor retornen para que las empresas se animen a invertir nuevamente y los consumidores se animen a gastar nuevamente también. Y eso finalmente va reactivando la economía, va generando un efecto positivo y un círculo virtuoso que lleva a un crecimiento. Ahora, hubo dos medidas que estuvieron vigentes temporalmente, pero que se terminaron. La una, el aumento del IVA del 12 al 14%. El IVA retornó al 12% porque se cumplió ya el año de vigencia de la Ley de Solidaridad. Y el otro, el tema de las salvaguardias para equilibrar la balanza comercial. Es decir, ya no tenemos salvaguardias, o sea, se las ha ido desmontando paulatinamente. Estas dos medidas
el tema de las salvaguardias y el tema de volver al 12% podría incidir probablemente en dificultades de ingresos para el fisco en el futuro inmediato. A ver, podría tener dos impactos. Primero, hay que recordar cuál fue el motivo de la imposición de las salvaguardias. Desde el año 2015, que el precio del petróleo internacional empezó a caer, los ingresos por exportaciones petroleras del Ecuador cayeron significativamente, pues, dramáticamente. Y esto llevó a que el gobierno tome una medida de control de importaciones para evitar el flujo de salida de divisas y sostener la dolarización, ¿no es cierto? Eso fue básicamente el antecedente. Durante el año 2015 tuvimos un déficit comercial muy importante, en el año 2016 ya se logró un superávit comercial y ahora en todo lo que vamos en el primer semestre del año 2017 tenemos un superávit comercial que ya suma más de $2.000 millones acumulados. Esta situación... Producto de las salvaguardias. El producto de las salvaguardias, el superávit comercial. Pero también por otro tema, no necesariamente por las salvaguardias. Pero sí contribuyeron las salvaguardias para ese superávit comercial. Sí, porque las salvaguardias llevaron a una caída. Las salvaguardias, conjuntamente con la caída en el consumo por parte de la población, porque hubo una contracción económica, hubo una crisis económica, provocaron la caída de las importaciones. Del 29.9% de las importaciones. Okay. Por el lado de las importaciones, pero por el lado de las exportaciones hay que tomar en cuenta que el precio del petróleo se recuperó, de cierta manera, no a niveles de precio de lo que teníamos antes. Pero hay por lo menos un precio estable que bordea los $45-50, lejos de la volatilidad que sufrió en años anteriores. Por el momento, pero con tendencia a la baja, porque es muy probable que el precio internacional del petróleo siga bajando y termine el año por abajo de los $40 por barril. Porque no hay mayor confianza en esta reducción de la producción petrolera de la OPEP y no se logra disminuir la oferta de petróleo mundial. Sobre la base de eso, economista, ¿en cuánto debería fijarse el precio de barril ahora que están ya en el gobierno trabajando en lo que será la proforma presupuestaria? ¿Cuál debería ser la base? Para el próximo año. No, para este año. O sea, van a enviar la proforma para el segundo semestre. semestre, claro. Entiendo que tienen hasta el 28 de julio para enviar a la Asamblea Nacional la proforma para el resto de este año. Sí. Y luego en octubre tendrán que enviar la proforma para el próximo año. Sí. En un escenario optimista, el precio internacional del petróleo estará alrededor de $40 por barril en el mejor de los casos, y es muy probable... Escenario optimista. Exactamente, optimista, porque es probable que incluso baje de ese valor. Y además hay que tomar en cuenta que el petróleo ecuatoriano tiene un castigo sobre el precio referencial del WTI, entonces el precio del barril ecuatoriano debería estar alrededor de los $30 aproximadamente para que sea un escenario relativamente optimista. Podría ser peor, lo cual no es nada alentador para la economía ecuatoriana. Pero bueno, volviendo al tema de la balanza comercial, se recuperaron ciertos ingresos por exportaciones petroleras y también no petroleras. El tema de las exportaciones no petroleras es muy importante porque el banano ha mejorado de precio y también ha crecido en volumen. El camarón eso iba a decir también, me parece. En un boom muy interesante, con buenos precios y además con crecimiento en volumen, que es lo importante, lo que realmente ayuda a la economía en el largo plazo, porque significa mejoras en la productividad y en ganar mercados desde el incremento en volumen, no únicamente en precio. Entonces el banano, el camarón, el atún han tenido un repunte muy interesante que han permitido que haya mayores ingresos por exportaciones no petroleras. Entonces, este repunte de las exportaciones y esta caída en las importaciones permitió obviamente equilibrar la balanza comercial. En este primer semestre tengamos un superávit de la balanza comercial. Ahora, llega el mes de junio, en donde terminan las salvaguardias, que fueron ya bajando gradualmente, pero ya en el mes de junio finalmente se suspendieron del todo. Y se produce y también con la caída del IVA, se produce un incremento en las importaciones en el mes de junio, comparado con junio del 2016, del 72%. Pero esto es totalmente entendible porque primero había ya un segmento del consumo que estaba esperando a que bajen las salvaguardias para realizar las compras que las tenían diferidas, ¿no es cierto? Porque ya la población sabía que en el mes de junio iban a bajar las salvaguardias, entonces hay gente que hizo las compras que las tenía diferidas. Y por otro lado, el mes de junio del año 2016 fue un año en plena contracción económica, en plena recesión económica. Y el terremoto. Y consecuencias del terremoto del mes de abril y demás. Entonces, un mes muy complicado del año anterior. Entonces, sí se puede entender que en este mes de junio haya un repunte, pero eso no quiere decir
que de aquí hasta final de año todos los meses las importaciones van a estar creciendo en esos volúmenes y montos. Habrá que ver cuál es, además que la economía ecuatoriana no está en una etapa de crecimiento y de repunte, entonces el consumo no es que esté en este momento en un boom como para volcarse a productos importados, porque la población obviamente en general ha habido un incremento en el desempleo y no estamos en la mejor situación económica como para que la población se vuelque a productos importados. Entonces habrá que ver el desempeño, pero ya el gobierno está hablando de determinados controles, de incremento de aranceles a 400 productos que todavía no se comunica cuáles van a ser. Se esperaría que no se afecte a bienes de capital y a insumos para la producción, y si se llega a afectar, uno entendería que no debería ocurrir aquello. No debería ocurrir. Si le tomamos la palabra, el discurso gubernamental en el sentido de dialogar con el sector productivo, de otorgar al sector productivo herramientas para generar empleo, mejorar la productividad, etcétera, uno entendería que por ahí no iría la por ahí no debería ir. No debería, digamos. Exactamente, si es que se quiere reactivar la economía y dar instrumentos al sector productivo para que invierta, no deberían imponerse medidas de control de importaciones a los insumos y a los bienes de capital. Al contrario, eso debería estar lo más liberado posible para que el sector productivo pueda incrementar sus plantas, sus fábricas y generar mayor producción y mayor exportación. Correcto. Ahí yo le hablaba de las salvaguardias. ¿Y el tema del IVA? Que bajó al 12%. Sí, el tema del IVA finalmente, podría tener un impacto en la recaudación tributaria. Ayer el director del SRI daba las cifras, claro, de recaudación tributaria. Ha habido un incremento importante en general en la recaudación tributaria de alrededor del 10% en general. O sea, solo por los 2 puntos adicionales, decía Leonardo Orlando ayer, se recaudaron alrededor de 811.8 millones de dólares. Sí, que esos fondos deberían ir destinados, como estaba previsto en las contribuciones solidarias, a la reconstrucción del terremoto del mes de abril del año pasado. Ahora, pero también el Estado se acomoda a ese nivel de ingresos. O sea, yo más o menos hago una comparación con lo que ocurre con un trabajador común y corriente como uno, ¿no? O sea, uno ajusta sus gastos acorde a lo que gana. Mientras más gano, más gasto. ¿Y qué pasa cuando dejo de percibir esos ingresos por los dos puntitos? ¿Qué pasa ahí? Es que uno, como un ciudadano, como un trabajador, no puede acostumbrarse a un gasto que es temporal. O sea, digamos, si en nuestro trabajo nos pagan un bono extraordinario único por este año, uno no puede subir su nivel de consumo permanentemente por el hecho de contar con un ingreso temporal. Lo mismo ocurre en el Estado. Si es que ingresa de manera extraordinaria 800 millones de dólares, que además tienen un destino específico por ley, uno no puede acostumbrarse a contar con esos ingresos permanentemente. Entonces ya en la planificación financiera y tributaria del gobierno tiene que estar contemplado que no se va a contar con esos recursos. Ahora, hay que tomar las medidas por el lado del gasto para ajustarse a la nueva realidad de que no se va a contar con esos ingresos. Entonces, volveremos a la realidad anterior, al 12%. Va a haber un impacto en recaudación tributaria, definitivamente es así. El gobierno ya lo sabía desde hace un año cuando se propuso y se aprobó la ley. ¿Y si deciden plantear el retorno al 14%? No deberían, porque si es que se está promoviendo una reactivación del consumo, esos 2 puntos en el IVA sí generan un estímulo para el consumo, porque buena parte de los productos bajan de precio. Las empresas están optando por la decisión de bajar los precios en ese 2% para tratar de estimular por ahí la venta de sus productos. Entonces, imponer nuevamente el 14% del IVA en una reforma tributaria generaría un impacto en el consumo y en la reactivación productiva, y es lo que el gobierno no quiere. El gobierno está tratando de empujar a una reactivación de la economía. Entonces, no debería ir por ahí, y yo creo que cualquier reforma tributaria no debería ir dirigida a afectar el consumo y la demanda agregada, sino que tendrían que buscarse algunas otras alternativas para contar con ingresos para el gobierno. El tema de los créditos, economista, ¿cómo se encuentra ahora mismo en relación depósitos, créditos? ¿Ha incrementado? ¿Se mantiene? Sí, ha habido un crecimiento importante de los créditos en lo que va del año. Actualmente la cartera está en más de 18.000 millones de dólares.
Ha habido un repunte significativo del crédito y esa también es una buena noticia para la economía porque lo que eso significa, además, la gran parte de esa cartera actual vigente está orientada en créditos comerciales, entonces eso significa que las empresas están nuevamente demandando crédito, de a poco, ¿no? Pero hay una reactivación y las empresas están nuevamente demandando crédito para sus actividades productivas. También, bueno, la economía en este momento tiene mucha liquidez, la banca está con mucha liquidez y con ánimo de colocar. Eso ha provocado también una baja en las tasas de interés promedio. Porque, claro, pero los bancos sí están prestando. Están prestando, los bancos están prestando. El problema es que no hay demanda de crédito. Porque lo que supuestamente ocurría era que había intención de un segmento de la sociedad de acceder a créditos, pero las condiciones de los bancos o la actitud de los bancos era no conceder créditos. Claro, eso fue antes. En este año ha habido mucha oferta de crédito, la banca está con ansias de colocar crédito, pero no ha habido demanda. ¿Crédito productivo o crédito de consumo? Principalmente crédito productivo. El crédito de consumo por medidas gubernamentales está un poco más restringido y se han tomado medidas para tratar de limitar las importaciones por esa vía también. Por ejemplo, recientemente hubo una aprobación de la Junta de Regulación Monetaria que define que el crédito automotriz debe contar con el 150% de garantía adecuada. Eso quiere decir que una persona que quiere comprar un vehículo debe dar una entrada del 35% y antes con el 20% de entrada ya le financiaban el vehículo. Al subir la entrada le restringen a la demanda de crédito para financiamiento vehicular y eso de cierta manera va a tener un impacto en las importaciones porque al bajar la demanda de crédito debería también bajar la demanda de vehículos. Entonces, con una medida que no necesariamente es arancelaria o de salvaguardia directa al comercio internacional, sino interna por la vía del crédito, se está pretendiendo controlar las importaciones de vehículos. Entonces, se esperaría que el gobierno tome medidas de este tipo para tratar de restringir el crédito de consumo que vaya dirigido a productos importados de consumo duradero finales, como aparatos electrónicos de línea blanca, vehículos, como mencionábamos, en fin. Y trate de incentivar el crédito productivo, el crédito comercial y el crédito productivo. Entonces, por ahí deberían ir las medidas, incentivando a una baja de interés y a que la banca coloque. Por el lado de la oferta, como les decía, por el lado de la banca hay esa oferta de crédito. Lo que falta es solamente que se reactive el lado de la demanda de crédito por el sector empresarial. ¿Debería tener un tratamiento especial las zonas que han sido más afectadas y que se han visto deprimidas de su economía, como son las zonas fronterizas? Hablemos de las provincias de Carchi, por ejemplo, de Esmeraldas, de El Oro. Sí, definitivamente las que han tenido un impacto en la economía por la devaluación de la moneda de los países vecinos, aunque ahora lo que estamos viendo es una revaluación de la moneda de los países vecinos, tanto Colombia como Perú han recuperado valor en su moneda y eso es una buena noticia para nosotros porque no perdemos competitividad de una manera tan agresiva como fue en el año 2016. Pero sí, las políticas deberían ir dirigidas a incentivos adicionales a estas zonas que están deprimidas y también a las zonas afectadas por el terremoto de abril del año pasado. Manabí, Esmeraldas requieren todavía mucho estímulo y hacia allá deberían ir también enfocadas las medidas del gobierno. Correcto. Voy cerrando este interesante análisis con nuestro invitado. Nos escribe oyente y reflexiona y dice: acabo de obtener un préstamo de $14,000 a una tasa de 22% a 2 años. Esa tasa es la que le hace pensar antes del préstamo. ¿Es así, como dice el oyente? Si es que fue un microcrédito, sí, puede ser. Las tasas empresariales y corporativas están bastante más abajo, pero no hay que olvidarnos que en el tema de crédito hay diferentes segmentos. Hay crédito de consumo, hay microcrédito, hay crédito comercial y crédito y dentro del crédito comercial hay para empresas y para el corporativo, y hay diferentes esquemas de tasas de interés. En el microcrédito sí se manejan niveles de tasas de ese tipo, como comenta el oyente. Y eso se debe a que el microcrédito tiene costos de operación y de administración más altos a otros segmentos de crédito, porque requiere otro nivel de atención por parte de los oficiales, requiere que llegue a donde el cliente, requiere otro tipo de gestión de cobranza y tiene otro tipo de costos que hace que la tasa de interés tenga que ser más elevada. Pero en general, en el segmento empresarial corporativo, las tasas están más bajas y con una tendencia a bajar por esta oferta o esta liquidez de la que dispone la banca.
Correcto. Economista, gracias por el tiempo, por Bien, este análisis. gracias. Alex. Estamos expectantes, pues. Hoy día presentan, por cierto, en Guayaquil, ya lo vamos a anunciar en las